Damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí y que podemos leer en la palabra algo que para nosotros es bastante edificante. Vámonos al libro de los Salmos y vamos a buscar en el Salmo 139. Y vamos a tener una palabra que es acerca de cuando nosotros huimos de Dios. Pero cuando huimos de Dios, ¿ustedes saben a dónde nos dirigimos? A Dios. Imagínense usted que usted es cuando usted tiene un animalito en un corral, por más vuelta que él dé y por más que él huya, ¿para dónde es que él corre? ¿Para donde su amo? O ponga un ratoncito que caiga en una vasija que no tenga porosidad para que usted vea, en un cubo. ¿Dónde se queda? Dando vuelta en el cubo. Y por más que se aleje de ahí, ¿dónde está? A merced del que lo cazó. Asimismo nosotros, cuando huimos de Dios, cuando los hombres de Dios huyeron de Él, ustedes saben dónde estaban, más cerca de Dios. Ustedes saben cuando nosotros hemos decidido huir del Señor, alejarnos de Dios, nosotros nos acercamos también un poco más a Dios. Esto fue lo que le pasó en este libro de los Salmos a David, un salmo de David, el Salmo 139, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, yo despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este salmo lo escribió David entendiendo la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. El Dios estar en todas partes y el Dios conocer todas las cosas antes de. Y esto lo hizo un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, como usted quizás lo tiene. Y nosotros tenemos que entender que Dios está ahí. Dios no está en todas las cosas, Dios está en todo. No en lo inanimado solamente. Lo inanimado lo hizo Dios para Jesús, dice la palabra.
pero Él está en todo lugar y llena toda la tierra. Qué bueno es nosotros entender que Dios está ahí, y por más que huyamos del Señor, ¿qué pasa? No nos podemos esconder de Él. El rey David conocía esto, y nosotros esta mañana lo que vamos a ver es estos versos de este Salmo 139, vamos a desarmarlo y vamos a entender qué nos quiere decir el Señor a través de esta escritura. Cuando vamos a concentrarnos principalmente en los versos del 7 al 12, porque es saber qué nosotros hacemos cuando huimos del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Son dos preguntas que el salmista le hace al Señor. ¿Dónde me voy a ir que tú no me encuentres? ¿Dónde me voy a esconder de tu presencia? ¿Dónde me iré de tu espíritu? Nosotros vemos que este texto nos haría pensar que David estaba en desobediencia. No necesariamente. Es una pregunta que nosotros nos hacemos, porque todos nosotros en un momento de nuestra vida y en un momento de nuestra vida espiritual tenemos altas y bajas. Usted está en un tiempo muy fogoso en las cosas del Señor y otro tiempo está muy frío en las cosas del Señor. Pero ¿qué pasa? Dios se olvidó de nosotros. Dios nos soltó en banda, como nosotros hacemos. No. Nosotros a veces soltamos los discípulos en banda, pero Dios no nos suelta en banda nunca. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que Él está diciendo aquí. Quizás me quería esconder de ti. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron? Porque pecaron. Nosotros nos queremos meter en tinieblas cuando andamos haciendo las cosas que nosotros entendemos de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio gusto. Pero de Dios te vas a esconder, es lo que decía el salmista aquí. Vemos nosotros que esas preguntas nos confirman la omnisciencia de Dios, el saber todo de Dios y el estar Dios presente, la omnipresencia de Dios en todo lugar. Estas preguntas son profundas, anchas, altas y largas y tienen el propósito de presentarnos y hacernos entender un Dios que es ineludible. Nosotros muchas veces entendemos que Dios es finito y que Dios es un Señor que está con un vestido de blanco allí sentado en un trono bien lejos, que ve a veces las cosas y a veces nosotros nos podemos reír de él porque Él no se da cuenta de algunas cosas que nosotros hacemos. Y no es así. Ese puede ser el concepto que tengas de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios que hoy está con nosotros está en todas partes. Está aquí en medio nuestro como un poderoso gigante también. Se mueve en ti, dentro de ti. Pero como congregación, como iglesia de Jesucristo, está aquí con nosotros. Está en nosotros y con nosotros. ¿Y cómo es así? Porque es Dios. Quizás tiene una idea de que Dios en un momento determinado está y ha estado muy cerca de ti en un momento de tu vida. Pero en lo que no lo siente, Él ha estado también ahí. ¿Usted sabía eso? Él estaba ahí. Dios está ahí contigo. Te ha sido asir, ese verbo que nosotros vemos, es tomarte de la mano como un padre toma siempre un niño. Usted ve que hay muchachos que uno dice, bueno, me va a quedar el brazo del muchacho aquí. Pero hay muchachos que usted no lo puede soltar nunca en la vida, ¿verdad que no? Así mismo el Señor nos trata a nosotros, no nos suelta. Por eso el profeta Isaías decía, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando te dice no te dejaré ni te desampararé, muchas veces las personas entienden que no te voy a dejar, es que no te voy a soltar en banda y que siempre te voy a estar cuidando. No te dejaré de qué. No te dejaré de que tú entiendas que yo estoy contigo aquí. No te dejaré de que tú entiendas que tú estás asido por mí. No te dejaré que tú entiendas que mi mano de poder siempre está contigo y que te tengo agarrado de la mano y que voy caminando contigo. Mi presencia irá contigo. Eso es lo que quería decir el salmista y después te dice, no te desampararé. No va a pasar hambre, no va a pasar necesidades. Y cuando la pase, va a ser con un propósito.
pero yo estaré contigo. Mi vara y mi callado, dice el Señor, te infundirán aliento. Cuando creas que el Señor no ha estado contigo, es cuando más cerca probablemente Él ha estado de ti. Cuando nosotros entendemos que Dios se fue por ahí, probablemente el Señor es cuando ha estado más cerca de ti. Los teólogos, busqué algunos comentarios de algunos teólogos, y el teólogo Paul Tillich habló de esa condición humana en el sentido de estar huyendo de Dios. Y vemos que, sin embargo, el mismo Tillich escribe: huir a la oscuridad para olvidar a Dios no es escapar de Dios. Cuando nosotros huimos a la oscuridad para escapar del Señor, cuando nos vamos a un mundo de pecado o decimos, ya yo voy a soltar en banda lo de la iglesia y lo del Señor y voy a hacer otra cosa a mi forma, Dios está contigo ahí, tú sabías eso. Cuando te metes en el pecado que te gusta, Dios está ahí contigo y te está viendo. Para que sepas que Dios está ahí. No es que Dios se le olvidó, ni que cerró los ojos, ni que volteó los ojos. Dios está viendo todo lo que estás haciendo. Qué vergüenza me da a mí cuando yo hago alguna cosa a la que yo entiendo que Dios no quiere que yo haga. Porque no me puedo esconder de Dios. Entonces nosotros somos muy valientes muchas veces para hacer las cosas que a Dios le desagradan. Pero las que a Dios le agradan, ¿le estamos haciendo? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Si yo soy tan pechú, ¿verdad?, para yo hacer las cosas que a Dios le desagrada, ¿por qué no hago lo que a Dios le agrada? ¿Por qué no me voy y pago ese precio? Porque yo no evangelizo, porque me da vergüenza, porque la gente me puede rechazar y toda la cosa. Usted tiene un problema suyo, de su vergüenza, de su estatus y de todo, y del rechazo de la gente, pero no le importa lo que Dios piense de usted. Dios lo mandó a evangelizar. Me da vergüenza hablar de eso, pero no le da vergüenza evadir un impuesto, no le da vergüenza hacer cosas desagradables a Dios, que usted sabe que son desagradables a Dios. Eso no le da vergüenza, porque Dios se tapó los ojos en ese momento, le puso un antifaz y una mascarilla y un sombrero y ahora no ve. No, el Señor está viendo, el Señor sabe lo que usted hace, el Señor sabe para lo que usted da. Y hoy nosotros tenemos que poner eso en una balanza y entender que el Señor quiere que nosotros nos vayamos por el bien. Por un tiempo podemos sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestro diario vivir, rechazar a Dios. Algunos argumentan convincentemente a favor de la inexistencia de Dios. Usted ha oído gente que dice que Dios no existe y que hay ateos. Sin embargo, vemos que a la hora de la muerte se dan cuenta que parece que Dios existe. No es a Dios a quien rechazamos y olvidamos. Ustedes saben a quién es que nosotros queremos salir de ellos. A una imagen distorsionada de Dios que nosotros tenemos. Ustedes saben por qué, porque quizás no lo conocemos como la Biblia dice que es Dios. Es al Dios de la Biblia que nosotros tenemos que entender. A usted le han pintado un Dios a veces que se lo pintan con una imagen distorsionada de alguien que era quizá un deprimido, que lo tomaron ahí como ejemplo y le pintaron una barba y una cuestión, y ese es Jesucristo suyo, ese es el Cristo suyo. El Cristo de la gloria no es así. El Cristo de la gloria no tenía atributos a quien nosotros, dice la Biblia, ni siquiera deslumbrarnos por eso. Pero verdaderamente, si usted cree que Jesucristo hubiera querido dejar un retrato, no lo deja. Lo pinta en toda la montaña como están en Hollywood pintados, ¿verdad? Esculpidos todos esos rostros. Y se lo deja para que usted no tenga ninguna duda. Y se lo mantiene retocado para que nadie tenga problema en reconocerlo. Pero eso no es el problema. La imagen que Dios quiere que usted tenga de Él es la que dice la Biblia, que es ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. No hay lugar que podamos correr o huir del Señor que esté fuera de Dios, ¿verdad?
Vemos nosotros que cuando Adán y Eva, ¿qué fue lo que ellos pretendieron? Esconderse cuando pecaron. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, escondernos. Pero ¿te puedes esconder de Dios? Ese era el problema de David. No hay lugar donde podamos escondernos de Dios. Dice el verso 8 y 9. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, allí, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo no fue escrito por un panteísta, que David no era ningún panteísta. Este salmo fue escrito por un hombre conocedor de Dios. Y nosotros vemos que el concepto de Dios es todo y todo es Dios no se aplica aquí. Aquí el concepto es que Dios está presente en medio de su pueblo siempre y que Dios conoce inclusive los pensamientos de su pueblo. Porque cuando tú eras 2 células, Dios te conoció en el vientre de tu madre. Hay una ilustración que ponen ahí y dice: cuando te vas allá a la oscuridad, a la noche, a esconderte, es como que el Señor puede oír el caminar de una hormiga oscura, de una hormiga negra. Y no solamente verla moverse, sino también oír sus pasos. Fíjense usted el discernimiento que ahí hay. Fíjese usted los detalles que conoce el Señor de nosotros. Nosotros somos los que pensamos que Dios no conoce ni siquiera los detalles. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras intenciones. Pero la palabra es la que discierne todo esto. ¿Usted sabía eso? Las intenciones y los pensamientos que hay aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Lo que nos dice esto es bueno y esto es malo. Yo voy a hacer esto porque la Biblia no dice, yo voy a fumar porque la Biblia no dice que no fumen. Pero la Biblia te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces usted haga lo que usted entienda, ¿verdad? La Biblia no dice que no podemos comer mucho, que podamos comer a toda hora y comer todas las cosas. No, si usted tiene un problema, usted sabe que usted no se puede suicidar. Tenemos que comer como nos mandan, ¿verdad? Las autoridades que puso el Señor. Vemos nosotros que en estos versículos dice: tu espíritu, tu presencia, tú estás allí, tu mano derecha que me tiene asido, y la oscuridad no me esconde de ti. Todas esas cosas, ¿qué quiere decir? Que Dios estaba ahí, que Dios te está viendo, que Dios tiene conocimiento de eso, que no hay forma como te escondas de Dios. Que no juguemos a eso de que yo me le voy a esconder a Dios. Voy a coger estos pretaditos, estos días para escondérmele a Dios y hacer 2 o 3 cositas que tengo que hacer. Si usted lo va a hacer, tiene que tener conocimiento de que Dios está ahí, viéndolo. De que Él puede oír la hormiguita negra caminando en la oscuridad y hasta oír los pasos. De que no se mueve y no se cae la hoja de un árbol ni un cabello de su cabeza sin que Dios tenga control de eso. Tenemos que tener en cuenta estas cositas. Vemos aquí que ninguna otra presencia puede estar simultáneamente al mismo tiempo como la de Dios. Nosotros podemos al mismo tiempo hacer 2 o 3 cosas, ¿verdad? Usted puede lavar, cocinar, hacer todas las cosas, pero cuando está poniéndole la mano a la paila, no le puede poner la mano al botón de la lavadora porque ya la gente no lava mano, pero al botón de la lavadora no le puede poner la mano. Y si está con la lavadora, se le puede quemar el arroz que dejó puesto allí, ¿verdad? Y así por el estilo. Aunque nosotros pensemos que somos como un pulpo, no podemos. Ahora Dios sí puede hacer las cosas así. Dios está con cada uno de nosotros en un tiempo detenido para conocer los mínimos detalles de nuestras vidas. A Dios no se le fue la guagua, a nosotros se nos va la guagua. No hay manera de escapar de Dios. Paradójicamente, mientras más nosotros queremos alejarnos de Dios, más cerca estamos de Él.
Porque cuando nosotros nos alejamos en un círculo, fíjese usted, de alguien que le puede dar la vuelta y estar en todos los sitios del círculo, ¿dónde usted está yendo? Más cerca del que usted está oyendo. Imagínese que Dios lo tiene esculpido aquí en la palma de su mano, dice la Biblia, ¿verdad? Y usted está ahí, corre para el dedo meñique, para el dedo anular, para el otro dedo. ¿Para dónde está? Para el mismo Dios. Somos nosotros los que pensamos que nos alejamos de Dios y que le jugamos y que le brincamos la tablita, ¿verdad? Como decimos aquí. En los versos 8 y 10 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y ahí le pone: allí estás tú, allí tú estás. Me guiará tu mano alrededor de mí. Y vemos nosotros que el salmista entendía que el Señor estaba en todos los sitios. O sea, la omnipresencia de Dios es real. No solamente el saber, sino su presencia. Por eso la palabra cuando nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Usted puede estar donde sea, como sea, para lo que sea, y usted va a tener gozo. Porque Dios se lo prometió a usted. Entonces, ¿qué beneficio nosotros tenemos? ¿O de qué nosotros carecemos? Tenemos beneficios y muy buenos. Porque su presencia irá con nosotros y es una promesa que tiene un valor eterno y es 100%. Nosotros somos lo que por concepciones distorsionadas de Dios que nos hemos hecho, nos han dicho, estamos pensando que solamente después de ciertos méritos nosotros tenemos esto. Y no. Su presencia irá contigo siempre. Aún en los momentos donde entiendas que Dios no ha estado contigo, Dios ha estado presente ahí y está contigo. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te dejó? Quizás lo has pensado. Pero esta palabra te dice que no, que Él siempre ha estado ahí. Aun cuando entiendas que las situaciones son tan adversas que Dios no está, Dios ha estado ahí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito, un día fueron llamados, como dice Romanos 8:28. Qué reconfortante es esto. Que no hay un sitio en esta tierra o fuera de esta tierra que Dios no esté con nosotros. Esa dulce compañía del Señor que han testificado muchos hombres de Dios a pesar de las terribles pruebas, igual como le han pasado a muchos de ustedes. Dios ha estado ahí en medio de la tormenta. Su vara y su callado le infunden aliento. Su mano de poder te ha sido. Tú estás con el Señor agarrado de la mano. El Señor no te ha soltado nunca. Y si te hubiera soltado, te hubieras muerto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo le puedo testificar eso. Aunque usted tenga un hilito, confíe. Eso se lo digo yo, que ya pasé por una bien fuerte. He pasado por dos bien fuertes, pero por una más reciente. Aparte de David, otros hombres como Jacob, que fue un ejemplo de hombre de fuga, cuando engañó a su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Que hizo que le vendiera su primogenitura por un plato rojo, todas esas cosas, ¿verdad? Huyó de la presencia de su hermano por temor a su ira, que era un cazador terrible, ¿verdad? Pero mientras huía hacia Harán, un lugar nuevo para él, que él no había visto nunca antes, el Señor le habló en sueño. Y dice Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero ese verso es para usted también.
El Señor te dice hoy, no te dejaré. Se parece, ¿verdad?, como cuando decía el profeta Isaías, no te dejaré ni te desampararé. El no te dejaré, no te voy a dejar quieto y te voy a seguir haciendo, te voy a seguir motivando, te voy a seguir despertando hasta que no haya hecho en ti lo que te he dicho. ¿A quién el Señor le ha hablado esta mañana? ¿A quién el Señor le ha dicho que va a hacer grandes cosas con él? ¿A quién el Señor le ha dicho, le ha dado promesas? Pues el Señor te dice ahora que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bueno eso, ¿eh? Pero es bueno que nosotros entendamos que el Señor lo que promete, lo cumple. Cuando Jacob despertó de ese sueño, reconoció la presencia de Dios allí y él no lo sabía. Y eso que aunque estaba en un sitio extraño para él, se dio cuenta que Dios estaba en todas partes. Dios nos encuentra. Nosotros pensamos huir de las cosas igual como pensó David, pero le decía a David, allí estabas tú, tu mano estaba allí. ¿Y qué cosa? Volviste, te me apareciste y volví y sentí tu presencia. Usted sabe que el Señor en todos los casos nos guía hasta en nuestra huida. Cuando nosotros queremos huir del Señor, el Señor dice, déjame verte loquito, ¿qué es lo que será que va a hacer? Vamos a ver, ¿para dónde que vaya ahora? Entonces te agarra de la mano también y te lleva. Y a lo último tú te das cuenta y te dices, wow, pero Dios estaba conmigo porque yo me debía haber descalabrado por aquí. Y si no era por Dios. Usted sabe los líos que usted se ha metido después que usted conoce del Señor, que es cristiano, que ha profesado, que ha predicado y que ha hecho de todo. Y Dios con usted agarrado de la mano no lo ha dejado que usted se descalabre. ¿No había eso? Porque a mí me ha pasado. Y eso es lo que le dice esta lectura. Dice en el verso 10, si tomare las alas de la mañana, el Señor dice, allí me guiará tu mano. Si yo me monto en las alas de la mañana y me voy, ¿verdad?, de una forma muy sutil, si agarro para donde yo entienda, allí está el Señor con usted. Usted no se le puede escapar a Dios. Usted es del Señor. Usted es un hijo de Dios. Dios no nos suelta aunque nosotros nos vayamos lejos. El creyente aquí se representa con un muchachito malcriado, un niño que coge para donde le da la gana. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Tenerlo agarrado. Cuando usted va a los parques, ahora hay unas opciones para que no le desprendan los brazos a los niños, que es como una correíta como la de los perritos y lo amarran por los brazos para que no se le pierdan en los parques grandes cuando usted va a Disney o a cualquier lado de eso. Porque hay muchachos que a los padres lo venden, lo ciegan, ¿verdad? Y se le pierden. Al Señor usted no le puede hacer eso. El Señor no tiene ni que usar la correíta esa. El Señor le agarra de la mano y usted está ahí, tiki-mani, ¿no era como decían antes? Hoy nosotros vemos que Dios también nos guía por el camino correcto y nos sostiene para protegernos del daño y del peligro. En cualquier lugar o situación nosotros tenemos que confiar en que el Señor es que nos dirige a nosotros. Aquí vemos nosotros ya a un David que se siente protegido, guardado por el Señor. Como nosotros debemos sentirnos por el Señor. Tenemos que sentirnos guardados por el Señor. Tenemos que sentirnos protegidos de Dios. Qué privilegio nosotros tenemos. Que aunque querramos hacer la cosa mal hecha, Dios está con nosotros y Dios nos guarda, nos cuida. Así como los hijos suyos, por más traviesos que sean, usted los cuida y usted los guarda, usted los alimenta, usted le da techo, usted los corrige. Y a veces se comete el error de darle más atención a uno que a otro, pensando que porque ese es el problema hay que atenderlo más. No. Así Dios a cada uno de nosotros, que tenemos muchos problemas, también nos guarda, también nos cuida y nos lleva de su mano. Dice el verso 10 en la parte B, y me asirá tu diestra. Cuando dice así, tomo las alas de la mañana, si tuviera que atravesar la tierra a toda velocidad, que es lo que está diciendo aquí,
en las alas del amanecer, ¿verdad? Y correr todo el mundo y llegar desde el oriente hasta el occidente. Con todo eso el Señor te agarra. Su mano derecha te guía. Cuando David menciona esto, no es un fugitivo del Señor, sino que más bien estaba pasando un momento de prueba. ¿Ustedes se acuerdan toda la prueba que pasó David? Por la persecución de Saúl, por la persecución después de todas las cosas que le pasaron hasta con sus hijos. Pero tenía un corazón conforme a Dios. Quería agradar a Dios. Pero la importancia de que nosotros nos dejemos guiar de Dios es lo que nos quiere decir también este pasaje. Tenemos que ser dóciles a la guianza de nuestro Señor. Las distancias nosotros vemos aquí que son cosas para Dios nada. Porque si nosotros estamos ahí, en el hueco de su mano, ¿para dónde vamos a coger nosotros? Decía Abdías, capítulo 1, verso 4. Si te remontara a las estrellas, allí pusiera tu nido, ¿de dónde te derribaré? Dice el Señor, de allí te derribaré. Abdías 1:4, nosotros vemos que eso se escribe ahí para esto. Nosotros no podemos pensar que a Dios se le fue la guagua, que Dios se olvidó. Hoy tenemos hogares deshechos, hijos desorientados, violencia intrafamiliar, esos asesinatos horribles que nosotros vemos. Porque han tomado la decisión de montarse en las alas del viento, ¿verdad? Hacer lo que le da su real voluntad. Pero nosotros vemos que aún ahí el Señor tiene control de todas esas cosas. Nosotros tenemos que confiar que Dios está siempre ahí. Confiemos hasta en lo que no sepamos. Por ejemplo, el versículo 11 dice, la noche resplandece sobre nosotros. La mayoría de las veces en la palabra, cuando se habla de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas, todas esas cosas, se entiende que es pecado, lo que fuera, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos las cosas para escondernos del Señor, el salmista dice esto porque partía de la confianza de quien era su compañía durante su vida. Conocía el tema de la omnipresencia, conocía el tema de la omnisciencia, que Dios estaba con él siempre y que aunque caminara en tinieblas, aunque caminara en oscuridad, el Señor iba a estar allí, porque el Señor dice ahí en esa palabra que Él puede verte a través de las tinieblas también. Y es lo que hablaba ahorita de la hormiguita. Esa hormiguita negra en la oscuridad el Señor puede ver, y no solamente verla, oír sus pasos. Puede tener detalles de todo en tu vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Aquí esta palabra de la noche, de la oscuridad, podría representar las horas más oscuras que podría tener el rey David, las pruebas más intensas. La vigilia de la noche, donde no hay reposo para el alma, los momentos de infortunio y de intensa ansiedad, de angustia. Pero así, en esa noche, el Señor resplandece para nosotros. Y hay un dicho popular que dice que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Usted sabe cuando Pedro caminó sobre el agua, en la cuarta vigilia de la noche, que ahí, en la cuarta vigilia, la última de la vigilia de la noche, ¿y dónde va a amanecer después? El Señor muchas veces permite que lleguemos hasta la última de las vigilias, pero el Señor está con nosotros. No pierda nunca la esperanza, no se dé por vencido, el Señor está con nosotros. Aún en la noche, dice el verso 11 en la parte C, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué contraste hablar de una noche resplandeciente. ¿Ustedes se acuerdan de una poesía que decía, era de noche y llovía cuando el sol resplandecía? Una cosa que era de incoherencia, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y uno dice, ¿cómo es que va a resplandecer la noche alrededor de él? Lo que menos nos imaginamos es que tiene que haber una luna llena, ¿verdad? Para que se vea.
Pero el Señor, la luz, Jesús, es lo que nos hace resplandecer a nosotros. Y no importa la oscuridad, no importa aquello que sea tinieblas. El Señor tiene poder. Porque ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Y donde llegó la luz, se fueron las tinieblas. Cuando usted llegó a un sitio, ¿usted sabe lo que pasa? Se fueron las tinieblas, porque usted es luz. ¿Qué dice cuando usted llegó? Llegó el evangélico o llegó el pastor, o llegó la hermana. Ya no se pueden decir esos dichos tan grandes que nosotros antes decíamos. Pero es las tinieblas que se tienen que ir cuando llegó la luz. Hoy nosotros vemos que todavía el pecado tiene la misión de paralizarnos. Cuando la gente peca, ¿qué pasa? Se paraliza. ¿Cómo trabaja el diablo en las iglesias con la gente que quiere crecer espiritualmente? Le tira una cacarita para que peque y aterrizarlo y dejarlo pegado del suelo, que no crezcan más nunca. Porque el diablo lo que significa es acusador. Diabolos en griego es acusador. Y te dice, pero tú no, que tú vas a salir de la iglesia, pero tú eres hablador, tú no ves que tú todavía andas chismeando. Pero tú vas a salir de la iglesia, no, hombre, porque tú eres homosexual, tú no ves que a ti te gustan los hombres todavía. O tú vas a salir de la iglesia, tú ves que tú todavía tú estás en tu droga, tú hueles tu cocaína, todavía tú no puedes ser líder. Y eso lo tiene aterrizado. Y el Señor no quiere eso, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo no practica el pecado. Usted puede pecar, pero usted no lo practica ya. No se deje acusar del diablo. Ahora, lo que digan de usted que sea mentira. Esfuérzate y sé valiente. Sal de allí. Tienes todo el derecho de crecer. Esta misión de paralizarnos y de mantenernos así, en bajo perfil, ¿verdad? Como mucha gente dice que tiene que estar, no. El Señor te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No es que tú eres la luz, ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová está sobre mí. No es por mí, no es por usted, es por la gloria de Dios en su vida. La voz suave y apacible de la conciencia pudiera ser inaudible. Sin embargo, el Señor no está en tinieblas. El Señor es luz. En el verso 11, en la última parte dice, lo mismo te son las tinieblas que la noche. Nosotros no vemos las tinieblas, pero el Señor puede ver en las tinieblas. Nosotros sabemos, nosotros tenemos una visión finita de ver hasta los colores. Usted ve que la gente para ver en la oscuridad, ¿qué tiene que usar? Lente infrarrojo. Se tiene que proteger de los rayos ultravioleta. ¿Por qué se llaman ultravioleta y por qué infrarrojo? Porque el espectro de la luz blanca cuando se decompone, el rojo es el primero y el violeta es el último. Y si está por debajo del rojo, son infrarrojos que los ojos de nosotros no lo ven. Y los que están por encima de violeta tampoco lo ven. Usted es limitado. El Señor quiere que usted sepa que Él tiene también visión infrarroja y ultravioleta que usted no la tiene. Porque Él se lo puso a usted para que tuviera límites y usted supiera que usted depende de Él. ¿Oyó? Eso es para que no lo sabía, lo que eran los rayos ultravioleta y los infrarrojos, para cuando se lo pregunten en la escuela. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. A Dios no se le está pasando lo que están haciendo los malucos. Y usted no tiene que estar el día entero, ay Señor, pero mira fulano, ¿cómo es que te lo bendice tanto, tan malo que es? Que esa es la oración de mucha gente. Ore por usted,
Ore por ellos para que se conviertan al Señor de verdad. Job 19:8 dice: Él me ha amurallado, así que no puedo pasar, y ha puesto la oscuridad en mis caminos. Job entendía que tenía límites, que Dios le había puesto límites. Pero la oscuridad no significa el final del camino. Quizás es cuando el camino sea más visto por nosotros. Es la oportunidad que Dios nos da a nosotros muchas veces. Porque para Él lo mismo le es la oscuridad que la claridad, la luz que las tinieblas. Al final, la luz en las tinieblas es lo que resplandece. Pero ¿a dónde me iré de tu espíritu? Según esta palabra no podemos escondernos de Dios, ¿verdad que no? De su conocimiento, de su observación. ¿A dónde huiré de tu presencia? Que eran las dos preguntas que se hacía el salmista. Habla de los lugares donde no podemos estar fuera de Él. ¿Y dónde usted está fuera de Dios? En ningún sitio. No hay. Gracias a Dios no hay. Pero fue un terrible problema para cada uno de nosotros. No hay lugar en el universo donde podamos escapar de la mirada del Señor. No hay. Si usted se pone a pensar lo finita que es su mente, imagínense lo que hay en el principio, desde que usted no tiene conocimiento de sus pensamientos. ¿Qué había antes de ahí? ¿Qué había antes del inicio de la fundación del mundo? ¿Y después qué va a haber? Esas son cosas que usted no la puede ni siquiera concebir, mucho menos materializar. Al considerar esta imposibilidad humana, llegamos más bien a la conclusión del salmista, y dice en el verso 23 y 24, ¿qué dice? Examíname, oh Dios, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Examíname, oh Dios. Usted ir delante de Dios y decirle: Señor, examina, ve a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Conoce mi corazón y pruébame. Cuando usted dice pruébame, ¿usted sabe con qué se prueba la cosa? Con fuego. Y conoce mis pensamientos, a ver si hay en mí camino de perversidad. Si hay camino de perversidad, ¿qué quiere uno? Que lo quiten. Y guíame por el camino eterno. Si en tu corazón hay rebelión, si en tu corazón hay todas las cosas que a Dios le desagradan, que te lo quite. Y recuerda lo que dice Abdías 1:4. ¿Qué dice Abdías 1:4? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Así que no sé si esta es la condición en que está. Usted sabe que todos los cristianos, yo creo que pasamos por ahí. Y tenemos que entender lo que el Señor, qué cosa el Señor nos dice que hagamos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Y allí están. Escudriñame, examíname, Señor. Ve delante del Señor desnudo, ante su presencia, y dile: yo quiero que tú me digas, Señor, qué cosas yo estoy haciendo que a ti te desagrada. Pruébame y quítalas. Amén. ¿Aquí hay alguien que aún no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si aquí todos vamos para el cielo, la cosa está buena. Ahora, si usted no lo ha recibido, usted no va para el cielo. Así que lo que le estamos diciendo es que si usted no lo ha recibido, recíbalo. Ok.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que hemos podido oír tu palabra, Señor, entender lo que tú le decías al rey David y lo que él mismo, Señor, clamaba ante tu presencia. ¿Dónde nos podemos esconder de ti? Qué tontos somos, Señor, cuando pensamos esto. Solamente te pedimos, Señor, que nos escudriñe, Señor, que nos examine, que nos muestre, Señor, tus caminos, que nos enseñe, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Hoy hemos entendido, Señor, que sin ti nada somos. Amén. Y te pedimos, Padre, que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la perfecciones. Gracias porque tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre, que amas el pacto y la misericordia a los que te aman hasta 1000 generaciones. Amén. Te damos gracias. Te damos todo el honor y toda la gloria, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.